Hola queridos oyentes, este día les traigo una historia corta de 4 capítulos. Aclaro, la historia está finalizada, el creador se llama Marcy, los enlaces de su historia y página estarán en la descripción. Como es costumbre, dejen like, comenten, compartan y suscríbanse para llegar a más. Un saludo y hasta la próxima. Capítulo 3. Mark no había querido venir a Lagda en absoluto después de que Cecil le dijera quién estaba allí, pero la amenaza de aniquilación nuclear era una amenaza bastante grande contra su hermano. Lo que significaba que alguien tenía que vigilarlo mientras Invincible se unía a los guardianes restantes en el suelo y perseguía a la Liga Lagarto. Para empezar, la razón por la que Lagda tenía una guardería era algo en lo que no quería pensar demasiado. Las nubes en el techo eran agradables. ¿Debería hacer eso en casa? ¿No podría simplemente volar hacia el cielo para que su hermano mirara nubes reales? Había información contradictoria en internet sobre cómo decorar la habitación de un bebé para que fuera linda y tratar de evitar cosas que pudieran estimularlos demasiado. Cuando aterrizó en el Pentágono, dijo: "Supongo que menos mal que estaba aquí, después de todo". Cecil hizo una mueca antes que decir nada al respecto. La amenaza había sido atendida incluso después de que las cosas se hubieran torcido un poco después de que Rex se rompiera el brazo mientras se burlaba de la liga. Era el trabajo de Mark salvar a la gente de su propia estupidez también. Aparentemente. Rae y Kate habían murmurado gracias mientras Rex lo insultaba, pero no se habían lanzado bombas y la liga estaba encarcelada, por lo que fue una victoria. Su hermano lo arrulló desde el corralito en el que estaba, agitando un juguete por encima del borde en su dirección. Mark se preguntó si un proverbial baño de pulgas sería suficiente para quitarle los bichos de Lagda. No le pondrían un chip a un bebé, ¿verdad? Como un gato perdido. ¿Cuántos bebés morados podrían tener a mano? Definitivamente era su hermano, ¿verdad? No me digas que estabas cuidando niños, dijo Mark. Cecil en una habitación de colores pastel con nubes en el techo. Era raro. Como si alguien hubiera garabateado el graffiti de un pene en un libro ilustrado para niños. No, dijo, con una palabra un poco alargada, como si también estuviera imaginando algún escenario horrendo en el que eso fuera cierto de alguna manera. Solo estoy aquí para decirte que no deberías irte a casa todavía, probablemente te necesitaremos pronto. ¿Qué? ¿Por qué? Esto no iba a ser algo normal. No quería que esto fuera algo normal. ¿Y si no le devolvían a su hermano? ¿Podría salir del Pentágono con una sola mano? Te lo dije. Hace tiempo que no tenemos noticias del equipo del transbordador. Eso era, bueno, estaban en el espacio. De todos modos, ¿qué también podría Lagda comunicarse realmente con la gente en el espacio? Probablemente estén ocupados luchando contra una invasión. Lo creería si el transbordador no hubiera sido destruido después de estar al alcance de la nave marciana. Eva había estado en ese barco. Los guardianes que habían estado a punto de morir con él contra cabeza de máquina habían estado en esa nave. El único superviviente de la masacre de su padre había estado en ese barco. Cecil lo dejó a solas con su hermano, ya que quedarse quieto y no moverse era aparentemente una señal bastante decente de que no iba a ninguna parte. Mark finalmente se sentó en el corralito, aunque eso significaba que ocupaba la mayor parte del espacio en él. Eso animó a su hermano a usarlo como un gimnasio en la jungla, lo cual era entretenido hasta que alguien llegó con comida y lo distrajo al instante. Bueno, honestamente parecía más un batido que una comida, pero ayudó con la digestión de su hermano. Si los técnicos no le hubieran mentido a Mark cuando dijeron que no podía descomponer los sólidos por su cuenta, a su hermano no le entusiasmaba mucho la idea de obtener su comida a través de una taza, cuando normalmente tenía una cuchara para arrojarla. Fue un berrinche plagado de gritos como para distraer por un rato. Mark se sintió un poco mal por el desastre que se hizo incluso sin la ayuda de una cuchara, tomando torpemente un trapo y ayudando a la gente a limpiar una vez que su hermano estuvo de vuelta en el corralito. Cecil no había informado de ningún cambio, y la nueva tranquilidad no era reconfortante. ¿Has sido tú el que lo ha observado? Sí. ¿No te ha dado demasiados problemas? Mark la estaba cagando. ¿Qué pasaría si este tipo dijera que sí, que tu hermano es un completo imbécil? Era un bebé. Los bebés no podían ser idiotas, ¿verdad? En absoluto. Prince y yo nos hemos llevado muy bien. ¿Príncipe? Oh, sí, ya sabes, lluvia púrpura. Bueno, se rió. Tal vez no. Eres muy joven. Andresa había dicho que los Traxians se nombraban a sí mismos, por lo que Mark pensó que esperar a que eso sucediera sería el camino a seguir. Llamarlo algo sería confuso.
Debería elegir algo antes de que se le pegue algún apodo aleatorio de Uda. Era su hermano. Aunque Mark suponía que era una especie de príncipe. El hijo de un emperador seguía siendo un príncipe. Después de que creciera, esperaba Andrés a que Mark lo trajera de vuelta. ¿Dejarlo gobernar a su pueblo? ¿No debería tener otra opción? ¿Y si quería dejarlo? ¿Volver a su casa? Bueno, mira, Dave, yo tengo que ir a hacer algo muy rápido. Él asintió. Estoy programada para el servicio de bebé hasta que el director me lo saque. Y querían que Mark se quedara en caso de que la no respuesta de la tripulación del transbordador realmente significara algo, ¿verdad? No había razón para llamar a la niñera cuando todavía había una crisis a mano. Volveré enseguida, amigo, ¿de acuerdo? Lo que resultó ser algo incorrecto en realidad, porque en el momento en que su hermano se dio cuenta de que Mark se iba, decidió comenzar a gritarle al respecto. Dave dijo que se fuera, que sería la mejor manera de hacer que se calmara, pero ¿cómo se suponía que Mark iba a dejarlo así? ¿Quién dejó a un bebé llorando? ¿Quién le dijo a un puto bebé que lo superara? Había perdido su casa, a su madre, a su padre, ¿por qué no iba a enloquecer con la idea de que su hermano también se fuera? Se quedó hasta que su hermano se fue a dormir. Mark pensó en agarrar a Dave por el cuello y exigirle que lo llamara si se despertaba llorando, pero esa era una táctica dilatoria. En cambio, le preguntó si alguien podía llevarlo a la morgue. No preguntó por qué, y Mark no estaba seguro de si eso significaba que sabía exactamente lo que estaba pasando o si estaba entrenado para no hacer preguntas. No fue Cecil quien lo llevó a donde quería estar, gracias a Dios. Aunque no fue eso malo, que estaba tan ocupado. Mark no quería que estuviera allí. Él podía hacer esto. Desde que Cecil se lo había contado, no podía dejar de pensar en ello. Un cajón de metal en una pared de cajones similares con una pequeña etiqueta y un teclado numérico para abrirlo. ¿Se parecería a ella? ¿Parecería fría? ¿Como si necesitara una manta y una taza de café caliente? ¿Sería reconocible en absoluto? Si realmente se hubiera metido en el tráfico, ¿seguiría pareciendo una persona? ¿A qué olería? ¿Estaba rellena de conservantes para evitar que se pudriera? La habían dejado pudrirse. Una de las razones por las que Mark tuvo problemas con la ropa, además de aprender por las malas cómo funcionaba el blanqueador, fue que el detergente olía a ella. Suponía que también olía a él, pero le hizo pensar en ella. Eso y el café. Solía ser lo suficientemente pequeño como para arrastrarse hasta la seguridad de sus brazos y esconderse. Demonios, incluso cuando él se hizo más alto que ella todavía lo rodeaba con sus brazos como si pudiera cubrir el mundo con una manta. Ella había sido el rostro y la voz con la que se despertó después de Chicago. Se habían apoyado el uno en el otro, tropezando con todo. Había creído que los dos se iban a estabilizar, pero ella había tropezado y él no había estado allí para atraparla. Estuvo a punto de estirar la mano para tocar el papelito con la ristra de números y letras. Ni siquiera su nombre. ¿Podría darle una tumba después de lo que hizo? Quería ver su nombre en alguna parte. Lo único que sabía era que no podía dejarla allí. La verdad es que no le había gustado Cecil. Pensaría que era gracioso o extremadamente molesto que ahora fuera él quien la cuidara. Que ella había estado bajo su cuidado durante meses. ¿Había venido alguna vez aquí? ¿Quién identificó el cuerpo? Mark cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el acero. Su papá tenía una puta lápida después de todo lo que había hecho, no podía darle menos a su mamá. Al menos sabía dónde estaba. Acababan de decirle dónde estaba. En realidad, no había abierto el cajón para comprobarlo. Todavía podía ser una maldita mentira increíblemente enfermiza hasta que lo abriera y lo viera por sí mismo. Se llevó la mano por la cara, secándose las lágrimas. Se había quitado la mascarilla cuando fue a ver a su hermano y no se la había vuelto a poner. Había bastante silencio en esta habitación, aparte del zumbido de lo que supuso que eran unidades de refrigeración, pero no eran lo suficientemente fuertes como para cubrir el sonido de los pasos. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mark. No quería una audiencia cuando no necesitaba que alguien lo mirara fijamente. ¿Por qué no podía tener un momento de mierda a solas? Incluso si era un simulacro solo. Pensó que habría cámaras aquí. No necesitaba sentir los ojos de alguien sobre él. «¿No tienes un auricular puesto?», dijo Cecil. Los guardianes tenían la suya, Mark no le había visto el sentido de que él también necesitara una. Le daba la espalda. ¿Ha pasado algo con el equipo de la lanzadera? Todavía no se sabe nada, pero la nave marciana no se ha movido en un tiempo, así que lo tomamos como una buena señal.
Hasta que de repente aceleró hacia la Tierra y se estrelló contra ellos, matando a todos en el planeta, sin duda. Sí, porque algo bueno está destinado a comenzar a suceder ahora, ¿verdad? Nadie me ha acusado nunca de ser un niño optimista, pero hay días en los que aprendes a sacar ventaja y no te quejas. ¿Crees que me estoy quejando? Mark siseó, y finalmente se dio la vuelta para mirarlo. No, pero las cosas no tienen por qué ser más difíciles de lo que tienen que ser. Déjanos ayudarte. Dave y su estúpida nube pintaron la guardería, la hora de la comida en forma de batidos prefabricados. Una forma de mantener las luces encendidas en casa. Los malos son lo suficientemente fuertes como para recibir un puñetazo en la cabeza después de romper el brazo de un compañero de equipo. ¿A quién estaba ayudando realmente Cecil al final? ¿No podría Mark hacerlo por su cuenta? ¿No debería? ¿Valía la pena que le hablaran al oído? ¿Qué importaba lo que le ofrecía cuando no podía conseguir lo que realmente quería? ¿Por qué no pudo recuperar a su familia? Nada de esto tenía por qué suceder si su mamá y su papá estaban en casa, aquí con él. Cecil tenía las manos en los bolsillos, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, mirándolo fijamente. Mark respiró hondo. Shap Smith se había ido, juzgado y ejecutado por su gente. Rudy y Eve estaban bajo el cuidado de Uma, estables a pesar de sus heridas. Sin embargo, habían recuperado Russ Livingston y detuvieron la invasión Sekid. Marte no estaba atacando, no había amenaza de una guerra intergaláctica dentro de su sistema solar. Fue casi una victoria. Aún así, Mark pensó en Cecil de pie en su casa, diciéndole a dónde ir. ¿Qué habría pasado con la Liga de los Lagartos si él no hubiera estado aquí? Independientemente de la elección que tomara, alguien moría. Mark miró a través de la ventana de observación a los pies de la cama, tratando de no pensar en su ocupante. ¿Podría haber mantenido a salvo a todos los que estaban en ese transbordador? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera estado allí con ellos y todo el planeta hubiera sido aniquilado por las armas nucleares? ¿De qué le serviría Dave en la GA a su hermano con cohetes volando? Podría haber hecho más por la lesión de Rex, detenerlo antes de que pudiera burlarse de Komodo para que lo mordiera. Solo quería mantener a su hermano a salvo. Él podía hacer esto. Simplemente no quería. La mirada de Allen recorrió el apartamento a medio embalar. La mayoría de las cosas que estaban esparcidas eran cosas de su hermano. Mark se había movido rápidamente. No necesitaban mucho espacio, por lo que no era un apartamento enorme. Cecil había sido un poco duro cuando se hablaba de salario. Con retención, el cuidado de los niños era caro, insistió. Sí, bueno, también los fue alimentar y vestir a un niño alienígena que envejecía rápidamente. Los batidos de mezcla de nutrientes no eran baratos. Las licuadoras decentes tampoco lo eran. Así que la coalición te necesita, tío. Tengo las manos ocupadas aquí. Además, la última vez que salí al espacio para ayudar a alguien, fue básicamente una trampa. ¿Crees que estoy mintiendo? Creo que no vale la pena. Estoy cuidando de la Tierra en este momento. De todos modos, no quería pensar en la expresión de la cara de Cecil si volvía a salir del planeta sin órdenes. Definitivamente no vale la pena el dolor de cabeza. Mira, mi papá dejó una mierda que parecía pensar que era importante. Te lo daré y tú podrás decidir si vale la pena el esfuerzo. Así que déjame aclarar esto, tu padre, un Viltrumite, como el verdadero Viltrumite, arruina este planeta, pero salva a otro planeta. Salvado es un poco exagerado, refunfuñó Mark. Mark era el que había remendado a Traxa de nuevo. La culpa por lo que habían sufrido a manos de Viltrumite le hacía demorarse, por no mencionar el entonces inquebrantable pensamiento de que si su padre pensaba que ese lugar era importante y Mark había demostrado que podía encontrar lo importante, tal vez su padre simplemente. Pero ahora tú, el tipo que solo salvaba planetas, no quieres hacer nada, pero tu padre, un Viltrumite, ¿sí? Claro. ¿Por qué no vas a hablar con él? Estoy seguro de que tienen un gran horario de visita en la prisión de Viltrumite para los traidores. Arrestado podría significar muchas otras cosas además de muerto. Incluso con el recuerdo de ese general inclinado sobre él. Tu padre será ejecutado por sus crímenes. Sí, bueno, lo arrestaron primero. ¿En serio no quieres ayudar? Estoy ocupado, espetó Mark. Simplemente, supongo que me iré entonces. Mark lo vio arrastrarse lentamente hacia la puerta, casi tropezando con la bolsa de pañales de Oliver en el proceso. Había decidido ponerle nombre antes de que Principito se convirtiera en lo único a lo que se acostumbraba a que lo llamaran. Allen hizo una pausa antes de girar la manija. Mira, lo siento por tu madre. El corazón le dio un vuelco en el pecho.
No debería haber dedicado tiempo a ponerlo al día en todo, en todo. Había sido agradable, la primera vez que lo hacía. Las cosas no eran tan ingrávidas fuera de la luna. Creía que no sabías nada de los padres. Parpadeó, casi inclinándose hacia atrás ante la brusquedad de sus palabras. No lo hago, pero, Allen finalmente leyó la expresión de su rostro y descubrió cómo callarse e irse. Mark vio un destello rosado por el rabillo del ojo, lo cual era extraño, porque estaba bastante seguro de que Eve no le estaba hablando en ese momento. Entrecerró los ojos y miró por la ventanilla delantera. Tenía una visita. Se pasó una mano por la cara. Mierda, mierda, mierda. ¿Por qué Eva le diría dónde vivía? Mark abrió la puerta antes de que Amber pudiera llamar o tocar el timbre. A Oliver le gustaba balbucear a la gente que llegaba a la puerta si oía que llamaban, y no quería alargar esto dejando que su hermano entrara en la mezcla. La expresión de su rostro era más o menos lo que él esperaba. Mark dijo su nombre como si no estuviera segura de que fuera él. Oye Amber, ¿puedes decirle a Eve? Esto no es. Ella negó con la cabeza. Fui a tu casa para tratar de hablar contigo. No necesitabas hacer eso. Pensé que mi mensaje era bastante claro. ¿Por qué tenía que seguir intentándolo? Tal vez debería haberle dicho que se mudaría antes, para que ella no hubiera hecho el intento. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Por qué seguía mirándolo así? Eva, exclamó Marcos. Ve y llévala a casa. Cerró la puerta antes de que nadie pudiera decir nada. Luego cerró las persianas delanteras por si acaso. Resistió el impulso de golpear su cabeza contra la pared, sabiendo que la atravesaría. Estúpido, 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 joder. Cecil no se había emocionado especialmente cuando Mark le contó que los Viltrumitas le habían entregado la misión de su padre. Al menos era consciente de ello y no se enteró de ello por otros Viltrumitas. No era como si Mark fuera a apoderarse del planeta. Una persona a la que cuidar era casi demasiado algunos días. Ojalá fuera posible hacer llegar ese punto a los Viltrumitas. Eran extrañamente estrechos, honestamente. ¿Por qué su padre no le había contado algo útil antes de que se lo llevaran a la cárcel? ¿Por qué estas personas seguían actuando como si él ya debiera estar al tanto de algún gran plan? ¿Habían pensado honestamente que su padre se lo había dicho? Bueno, se burlaron de ellos por asumir una mierda como esa. Si todos van a morir de todos modos, ¿por qué te preocupas por mejorar sus vidas? Mark no podía creer que ella pensara honestamente que decir que estaban allí para ayudar era el camino correcto a seguir. La tierra es nuestra. ¿Por qué no se lo dices a la gente y sigues adelante? ¿Quién demonios estaba ahí fuera, además de la coalición? ¿Y no le había dicho a Allen que la tierra era una cancelación a sus ojos? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo con un montón de cagadas de corta duración subdesarrolladas de todos modos? ¿Por qué te importa? Preguntó. Estaba soleado en la parte del mundo en la que ella había exigido que se uniera a ella para hablar. Su atuendo blanco casi la hacía mimetizarse con las nubes que pasaban. ¿Era por eso que todos vestían de blanco? ¿Camuflaje en la nube? La pretensión del imperio. Estuvo a punto de poner los ojos en blanco. La tierra es tuya. Ella se limitó a mirarlo. Felicidades. Terminamos aquí. Este planeta no ha sido preparado para nuestras fuerzas, no puedes simplemente decir. Lo acabo de hacer. De todos modos, ¿para qué necesitas fuerzas? ¿No nos estás dando solo medicina y tecnología? Sus manos se apretaron en puños. Quiero decir que los humanos son tan patéticos que no es como si pudieras usarlos para cualquier cosa. ¿Y no son mejores las mascotas cuando no tienes que cuidarlas? Ella arrugó la nariz ante la palabra mascotas. ¿Aceptó su misión? Claro. ¿Cuándo volverán ustedes con el comité de bienvenida? Entrecerró los ojos. Pronto. Será mejor que estés preparado para nuestra llegada. Mark le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, que no estaba seguro de que ella entendiera del todo, pero ella se lanzó hacia arriba y fuera de la atmósfera sin ninguna queja. No puedo decir que apruebo tus tácticas de negociación, la voz de Cecil sonó en su oído. Sí, bueno, se ha ido, ¿no? Necesitaba recoger a Oliver. No le gustaba dejarlo donde estaba. Y ahora tenemos un marco de tiempo. Resopló. Pronto. Mejor que ahora, dijo Mark. Todo era cuestión de ventajas en la tormenta de mierda, ¿verdad? Tarareó Cecil. ¿Mascotas? Había suficiente interrogación en su voz como para sonar casi divertido. Mark arrancó su auricular y lo aplastó con la palma de su mano. Fin del capítulo.